era solo una sombra detrás de su éxito, dijeron. Pero esa sombra era la única que sabía cómo evitar que todo se viniera abajo. Cuando Alejandro me miró desde el escenario, con los flashes cegándolo y las cámaras transmitiendo su caída en directo, entendí algo. A veces, el error más caro de un millonario no es una inversión fallida, sino subestimar a la mujer que un día dejó de amar. Me llamo Isabel Herrera, y durante 13 años fui la esposa del hombre más admirado y temido del sector financiero en España, Alejandro Martín. Si alguna vez has leído titulares como El Lobo de Madrid o El visionario que convirtió el polvo en oro, sí, hablaban de él. Lo que nunca mencionaban era mi nombre. Nadie escribe sobre la mujer que organiza las reuniones estratégicas a medianoche, que reescribe los discursos del consejo cuando él está dormido, o que nota las grietas antes de que la fachada empiece a crujir. Alejandro no siempre fue un hombre de corbata a medida y guardaespaldas a cada lado. Cuando lo conocí, era solo un consultor más en una empresa de logística en Valencia, flaco, arrogante, con una mirada que desafiaba el fracaso. Yo trabajaba en el departamento de sistemas como analista de riesgos. Fui la única que se atrevió a decirle, frente a todos, que su propuesta de rediseño era una bomba de tiempo. Él me miró sin pestañear y dijo: «Entonces quédate cerca. Si explota, quiero que estés ahí para apagar el fuego». Nos casamos 2 años después. Desde entonces, lo construimos todo juntos. Desde su primera oficina compartida hasta el edificio con su nombre en lo alto del Paseo de la Castellana. Pero a medida que su apellido subía en las portadas, el mío se hundía en las sombras. Al principio no me importó. Me repetía que era parte del trato, que no todos los triunfos necesitan aplausos. Pero lo cierto es que el silencio también cansa, y Alejandro, con cada escalón que subía, dejaba de mirarme como socia, para empezar a tratarme como una espectadora. Las discusiones empezaron como gotas sueltas, una reunión donde no me consultó, una decisión de inversión tomada a mis espaldas, un nuevo asesor con sonrisa de serpiente que se sentaba en el lugar donde antes iba yo. Me decía que era solo el ritmo de los negocios, que yo era demasiado emocional para entender ciertas dinámicas. Hasta que una noche, en medio de una gala en Barcelona, lo vi besarse con una joven asesora frente a la prensa. Al día siguiente, su abogado me entregó los papeles del divorcio como si fueran el menú de un restaurante. No lloré, no grité, firmé, salí de su vida como si nunca hubiera estado en ella. Sin escándalos, sin titulares, sin siquiera una despedida pública. La prensa ni siquiera se enteró. Y él, confiado en que su mundo estaba intacto, siguió adelante. Reestructuró la empresa. Redefinió su círculo íntimo. Prescindió de los equipos que yo había formado. Cortó los puentes. Lo hizo todo tan rápido, que no se dio cuenta de que estaba destruyendo la única red que lo protegía de una caída libre. Pero la caída no llegó de inmediato. Al contrario, Alejandro creció aún más. Invirtió en Asia, expandió su red de envíos inteligentes, automatizó toda la cadena logística con inteligencia artificial. Las cifras eran espectaculares, beneficios récord, acciones en alza, premios internacionales. Parecía que mi ausencia era, incluso, un impulso. Me convertí en un paréntesis olvidado en su biografía dorada, hasta que, 1 año después del divorcio, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era su antigua jefa de operaciones, una mujer leal que aún mantenía contacto conmigo en secreto. Su voz temblaba. Me dijo que la empresa estaba enfrentando pérdidas millonarias en las últimas semanas, que varios sistemas estaban colapsando, que las rutas logísticas estaban siendo canceladas por errores inexplicables, que nadie sabía cómo frenar lo que parecía una hemorragia digital, y que lo más grave era que nadie dentro entendía cómo funcionaba el código madre que yo había diseñado 7 años atrás. Al principio pensé que no era asunto mío. Él me borró, me ninguneó, me descartó como si fuera una nota al pie de página. ¿Por qué volver? Pero luego encendí la televisión. En todos los canales aparecía su rostro. Ya no el hombre impecable y seguro que había sido, sino una figura desgastada, ojerosa,
repitiendo vaguedades a los accionistas. Vi cómo tartamudeaba ante las preguntas de los periodistas, cómo evitaba mencionar el fallo técnico, cómo aseguraba que todo estaba bajo control, mientras las cifras decían lo contrario. En ese momento no sentí venganza, sentí lástima, porque vi, con una claridad brutal, que Alejandro no estaba luchando contra el mercado, sino contra su propio olvido. El olvido de lo que construimos, de lo que yo sabía, de lo que él decidió que no valía la pena conservar. Me senté en la oscuridad de mi apartamento, rodeada de documentos que nadie más había visto. Planos, códigos, protocolos de emergencia, contraseñas que yo misma había creado. Y pensé, ¿qué pasará cuando descubran que la única persona que puede detener esta caída es la mujer que él despreció? No sabía aún qué iba a hacer, pero sabía una cosa. El silencio ya no era una opción. Las primeras señales de alarma no llegaron con sirenas ni explosiones públicas. Llegaron como susurros, como grietas invisibles en la superficie de un cristal perfecto. Un correo que no llegó a su destino. Una entrega masiva retrasada en Hamburgo sin explicación técnica. Un inversor en Singapur que canceló una reunión con apenas 10 minutos de anticipación, sin razón. Eran pequeñas inconsistencias que, para cualquier otro, habrían pasado desapercibidas. Pero no para mí. Yo conocía a esa empresa como la palma de mi mano. Cada línea de código, cada ramificación logística, cada desviación de rutina. La arquitectura digital que mantenía viva a Martín Global tenía una firma, y no era la de Alejandro, era la mía. Cuando creamos el sistema central, yo insistí en integrar una capa interna de trazabilidad, un mecanismo oculto que registraba cada acceso profundo al sistema operativo. Lo llamé Centinela, y aunque nadie más sabía que existía, yo aún tenía acceso. Nunca cerré esa puerta. Por instinto, por precaución o por intuición. Entré al sistema una madrugada, después de años de no tocarlo. Lo hice con el corazón encogido, como quien visita una casa antigua con miedo de encontrarla en ruinas. Y lo que vi me heló la sangre. Había registros de entradas irregulares al núcleo del sistema, parámetros alterados desde direcciones IP internas, protocolos automáticos que habían sido deshabilitados manualmente. Peor aún, alguien había intentado borrar los logs, sin éxito. Centinela los había copiado y almacenado fuera del radar. No era un error, era sabotaje, y no por parte de un enemigo externo, sino desde adentro. El nombre de usuario que más se repetía era nuevo. INT-ADM-M2. No me decía nada. No era parte de las estructuras que yo había creado. Era una sombra digital, alguien que se movía como si conociera el sistema, pero sin entender su corazón. Una semana después, comenzaron los rumores. Una periodista económica en Zaragoza publicó un artículo insinuando que Martín Global estaba perdiendo contratos en Europa del Este. Nada confirmado, pero suficiente para inquietar a los inversores más nerviosos. 2 días más tarde, el Consejo de Supervisión solicitó una auditoría interna urgente. Y entonces ocurrió algo que me pareció casi poético. Uno de los ingenieros actuales, alguien que jamás trabajó conmigo, publicó de forma anónima en un foro profesional que el antiguo sistema madre era demasiado complejo y que había dependencias críticas que nadie lograba controlar desde que la arquitecta original había sido removida. ¡Removida! Ni siquiera sabían mi nombre. Esa misma noche, recibí un mensaje cifrado. Una cadena de números que solo alguien del viejo equipo sabría usar. Era de Laura, mi antigua jefa de ciberseguridad. El mensaje era breve. Intentan reiniciar la matriz. No entienden que el módulo EOS está vivo. Si lo fuerzan se autodestruirá. Tienes que intervenir. El módulo EOS. Un sistema de contingencia que yo misma desarrollé para evitar que la red logística internacional fuese usada con fines ilícitos. Una salvaguarda legal, camuflada, que protegía a la empresa de ser usada como puente de lavado de dinero o contrabando. Estaba programado para autodestruir rutas digitales ante ciertas combinaciones de accesos no autorizados. Nadie más sabía cómo funcionaba. Alejandro ni siquiera lo recordaba, o tal vez
Lo ignoraba a propósito. El día siguiente fue una tormenta. Los medios anunciaron que Martín Global suspendía operaciones en Marruecos y que una filial en Estonia había declarado pérdidas inexplicables. Las acciones cayeron un 8% en una sola mañana. Alejandro no dio declaraciones. Pero yo vi en las imágenes algo revelador. Su rostro. Ya no era el hombre de hierro que aparecía en portadas con aire desafiante. Era un hombre confundido, atrapado en una red que él mismo había ignorado. A las 3:43 p.m. recibí un correo. Sin asunto, sin firma. Solo una línea. ¿Fuiste tú? Me quedé mirándolo durante minutos. Luego respondí con otra línea. No, pero sé quién fue y sé cómo detenerlo. Pasaron horas sin respuesta. Hasta que, a las 9:17 p.m., sonó mi teléfono. Era su número. No lo había borrado. Nunca supe por qué. Contesté sin decir palabra. Isabel. Su voz sonaba más vieja, más apagada. Necesito que me digas la verdad. ¿Estamos siendo atacados? Tomé aire. No, Alejandro, estás siendo devorado por tus propias decisiones. Silencio. ¿Puedes ayudarme? Depende. ¿De qué? De si estás dispuesto a aceptar que la única persona que puede salvar tu imperio es la misma que decidiste abandonar. Alejandro no respondió enseguida. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, como si al otro lado del teléfono alguien estuviera tragándose su orgullo gota a gota. Por un instante, imaginé su rostro tenso, la mandíbula apretada, los nudillos blancos sosteniendo el móvil. Y cuando finalmente habló, lo hizo sin la arrogancia de siempre. Ven mañana a las oficinas, te necesito aquí. Colgué sin promesas. Esa noche no dormí. Revisé líneas de código antiguas, mapas logísticos, simulaciones que había guardado por si algún día el sistema se volvía contra sí mismo. Y al amanecer, tomé el primer tren hacia Madrid. Cuando entré en el edificio Martín Global, todo había cambiado. Las recepcionistas con sonrisa plástica habían sido sustituidas por agentes de seguridad con cara de preocupación. El logo dorado que antes brillaba sobre la entrada parecía opaco. Y lo más evidente, el aire. No era el de una empresa poderosa, sino el de una fortaleza sitiada. Me llevaron directamente al piso 42, la sala del consejo. Al abrirse las puertas del ascensor, vi a más de una docena de rostros tensos alrededor de una mesa alargada. Ninguno me saludó. Solo Alejandro, en el centro, me sostuvo la mirada. Ella es Isabel Herrera, dijo con voz firme, la fundadora del sistema EOS, la única que puede revertir esto. Uno de los consejeros carraspeó con sarcasmo. ¿Tu exesposa es nuestra tabla de salvación? ¿En serio, Alejandro? No respondí con palabras. Solo caminé hasta el centro de la sala, tomé el control remoto del proyector y conecté mi portátil. En segundos, en la pantalla apareció el mapa logístico internacional en tiempo real. Rutas colapsadas, puertos cerrados, filiales bloqueadas por errores de verificación de datos. Y en medio de todo, el núcleo. Este es el corazón de su empresa, dije sin mirarlos directamente. Y lo están forzando a operar con código muerto. Si siguen así, en 48 horas, perderán conexión con toda la red asiática. En 72, Europa del Este caerá, y entonces, sus socios internacionales les darán la espalda. Uno por uno. Una mujer del equipo legal me interrumpió. ¿Y tú qué quieres a cambio? ¿Dinero? ¿Acciones? ¿Poder? Volteé hacia ella con una media sonrisa. Quiero acceso total. Quiero la clave raíz. Quiero que todos ustedes dejen de hablar y me dejen trabajar. La sala se sumió en un silencio incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar. Alejandro me observaba como si acabara de ver un fantasma armado con dinamita, pero no dijo nada. Y ese silencio fue su aprobación. Me llevaron a la sala de servidores, donde dos técnicos me miraban con incredulidad. Instalé mi unidad externa, restauré los módulos de verificación y desactivé los bloqueos que habían puesto sin saber que eran trampas autodestructivas. En menos de 2 horas logré restablecer el equilibrio de los protocolos, pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, vi algo que me heló la sangre. Un acceso paralelo. Una sombra digital moviéndose dentro del sistema. Alguien más estaba operando desde dentro con permisos ilegales.
y había clonado parte de mi código. No solo eso, lo había alterado. Estaban usando mi arquitectura para crear una red fantasma de transacciones falsas, movimientos simulados que inflaban cifras, ocultaban pérdidas y desviaban activos. Y la IP era de dentro del mismo edificio. Volví a la sala del consejo. Alejandro me recibió de pie. ¿Todo bajo control? Negué lentamente. No. Hay alguien dentro. Alguien que está usando mi sistema para simular operaciones. Y si no lo detenemos ahora, todo esto se va a hundir, contigo incluido. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, a acusarse entre ellos, a revisar informes. Alejandro me tomó del brazo y me apartó. ¿Quién crees que es? No tengo pruebas aún. Pero quien sea tiene acceso físico. Y solo hay una persona que pudo haberlo permitido. Lo miré fijamente. Tú. Su expresión se endureció. ¿Me estás acusando? Te estoy diciendo que alguien que tú contrataste, alguien en quien confías más que en mí, te está traicionando. Y si no me das carta blanca para llegar hasta el fondo, no solo perderás tu imperio, te van a perseguir penalmente. Alejandro asintió lentamente, como si una losa le cayera sobre los hombros. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos, miedo real. No por el dinero, no por la imagen pública, sino por la posibilidad de haber sido usado. Por la idea de que, al sacarme de su vida, también había borrado la única línea de defensa que podía distinguir entre el oro y el veneno. Haz lo que tengas que hacer, susurró, pero sálvanos. Y en ese momento supe que el verdadero enemigo no era el sabotaje. Era el ego. El de todos los que creyeron que podían borrar la memoria, sin borrar las consecuencias. Las horas siguientes fueron una guerra sin balas. Me encerré en una oficina aislada con acceso directo a los servidores internos. No comí, no hablé con nadie, apenas respiré. Solo escuchaba el zumbido constante de las máquinas, el golpeteo de las teclas y la sensación cada vez más fuerte de que el tiempo se acababa. El mapa logístico mundial parpadeaba con más fuerza. Asia había comenzado a caer, como lo predije. Corea del Sur, Taiwán, partes de Japón. Rutas suspendidas, contratos bloqueados, mercancías detenidas en aduanas sin explicación. Las filiales estaban colapsando en tiempo real. Las empresas asociadas exigían explicaciones. Pero Alejandro ya no contestaba llamadas. Se había refugiado en su despacho como un capitán que se niega a ver cómo el agua le llega al cuello. Mientras tanto, yo rastreaba esa sombra digital. Analicé cada patrón de acceso, cada duplicación de código, cada pequeño cambio. Y al fin lo descubrí. El intruso no estaba robando datos. Estaba creando una estructura paralela. Una segunda red logística bajo el nombre de Martín Global. Pero sin que Martín Global lo supiera. Era una réplica imperfecta del sistema original, ejecutándose desde servidores en las Islas Caimán, vinculada a empresas pantalla en Panamá, Dubái y Singapur. Lavado de dinero, tráfico de bienes, manipulación de cifras bursátiles, el tipo de crimen que podía hundir a una empresa y enviar a su fundador a prisión. Entonces lo vi, un nombre, un rastro, un error humano. La persona que ejecutaba el sistema fantasma había firmado un archivo con iniciales. Solo 2 letras. LM. Mi sangre se heló. Laura Mendoza, mi antigua jefa de ciberseguridad, la misma que me había enviado el mensaje de advertencia días antes. Corrí mentalmente todos los escenarios. Había sido una trampa desde el principio. Su mensaje fue una distracción, una forma de involucrarme mientras ella ejecutaba el verdadero plan desde las sombras. ¿O alguien estaba usando su identidad? Volví a contactar con ella. Esta vez no por canales cifrados, llamé directamente. Laura, tenemos que hablar, ahora. Su voz al contestar fue tranquila, demasiado tranquila. Hola Isabel, supongo que ya lo descubriste. No dije nada, no hacía falta. No te preocupes, continuó. Ya casi termina. En unas horas el nuevo sistema estará completo. El viejo Alejandro se quedará con una cáscara vacía y yo me iré con lo que él creyó que controlaba para siempre. ¿Por qué? Pregunté. ¿Dinero? ¿Venganza? Justicia, respondió.
¿O ya olvidaste que fui yo quien diseñó la primera barrera antifugas de tu código? Que trabajé día y noche mientras Alejandro me pagaba la mitad de lo que les daba a los ingenieros hombres. No olvidé nada, susurré. Pero eso no te da derecho a hundirnos a todos. Yo no los hundí, él se hundió solo. Y tú decidiste volver a ayudarlo. Eso también es tu elección. La llamada se cortó. Me quedé unos segundos en silencio. Luego, miré la pantalla. Laura tenía razón en una cosa. El nuevo sistema estaba a punto de completarse, y si lo hacía, no habría forma de detener la duplicación sin causar un colapso irreversible en toda la red de datos. Entonces supe lo que tenía que hacer. Corrí hasta el despacho de Alejandro. Él estaba sentado en la oscuridad, mirando la ciudad desde la ventana. La chaqueta sobre la silla, el nudo de la corbata deshecho, los ojos vidriosos. ¿Ya está todo?, murmuró sin mirarme. Sí, pero necesito que me des acceso al protocolo Omega. Sus ojos se abrieron como platos. Estás loca. Ese protocolo detona un reinicio global. Es como apagar el corazón de la empresa. ¿Sabes lo que pasará si lo activas? Sí, respondí. Y también sé lo que pasará si no lo hago. Alejandro dudó. Durante un segundo, pareció que iba a negarse, pero entonces bajó la cabeza y me entregó el token físico. Volví a la sala de servidores. Respiré hondo. Tecleé la orden de emergencia. Una pantalla roja apareció. ¿Confirmar activación de protocolo Omega? Esta acción no se puede deshacer. Tecleé la contraseña final. Una que solo yo conocía. La que creé el día en que terminé el código matriz. Y presioné Enter. En segundos todo el sistema se apagó. Pantallas negras. Silencio total. Luego, una a una, las luces comenzaron a encenderse. No la red falsa. No la copia criminal. Sino el sistema original, restaurado desde mi unidad externa, limpio, blindado, inviolable. Había detenido a Laura. Había destruido su red. Pero al hacerlo, también acababa de declarar la guerra, y Alejandro aún no sabía lo que eso significaba. La restauración del sistema fue tan rápida como brutal. En menos de 15 minutos, toda la red de Martín Global se reinició desde el núcleo original. Las rutas logísticas legítimas volvieron a activarse, los flujos de datos se restablecieron y los contratos comenzaron a reconectarse automáticamente con las plataformas internacionales. Pero con cada segundo que pasaba, sabía que algo más oscuro estaba a punto de suceder. Laura no se quedaría quieta. No después de lo que acababa de hacer. No era una simple ladrona de código, ni una oportunista, era una estratega, y había invertido demasiado en ese sistema paralelo como para dejarlo morir sin luchar. Y efectivamente la respuesta llegó en menos de media hora. Un ataque de denegación de servicio, DDoS, colapsó 3 servidores europeos. Las terminales de Berlín, Milán y Marsella fueron inundadas con millones de peticiones por segundo, bloqueando las rutas logísticas principales. El tráfico se redirigió a través de proxies internacionales, ocultando el origen. Era profesional, quirúrgico, implacable. Y luego, una notificación en mi pantalla. «Querías jugar, Isabel. Ahora jugamos las dos». Lo firmó con una línea de código en hexadecimal que solo nosotras dos habíamos usado en el pasado. La 404. Lealtad no encontrada. Me quedé helada. Esto ya no era una pelea por poder. Era personal. Reuní al equipo de ciberseguridad que aún permanecía en la sede, muchos de ellos confundidos, otros con miedo. Les mostré el mapa del ataque y comencé a dar órdenes. Nadie me discutió, ni siquiera los más veteranos. Todos sabían que la situación se había salido de cualquier control administrativo. Esta ya no era una crisis corporativa. Era una guerra de inteligencia. Durante 7 horas trabajamos sin parar. Reforzamos los cortafuegos. Creamos espejos señuelo para desviar el ataque. Implementamos protocolos de contingencia que ni siquiera Alejandro sabía que existían. Era como volver a una batalla antigua, con un enemigo que conocía cada una de mis maniobras, pero que también subestimaba lo mucho que había evolucionado. Y en medio de todo, Alejandro entró a la sala a las 4 de la madrugada. Me encontró con el pelo recogido, las ojeras hundidas, los ojos clavados en líneas y líneas de código. Pero no dijo nada, solo se sentó a mi lado. Por primera vez en años.
en silencio. Pasaron unos minutos antes de que susurrara. Nunca pensé que esto pasaría. Yo tampoco. Nunca imaginé que la persona en quien más confié durante años se convertiría en mi enemiga. Que mi código, mis conocimientos, mi trabajo, serían utilizados como un arma en mi contra. Pero lo más irónico era otra cosa. Laura no era el único que me había traicionado. Él también lo hizo. Mucho antes. Con su indiferencia, con su ego, con su decisión de borrarme como si nunca hubiera existido. Me volví hacia él. ¿Recuerdas cuando diseñamos el primer módulo logístico para Dubái? Estaba embarazada de 7 meses. No dormía más de 2 horas. Tenía contracciones leves. Y aún así cerré el trato con el ministro de Transporte por videollamada. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé, y nunca te lo agradecí. No era gratitud lo que quería Alejandro, era respeto, silencio. Uno pesado, uno lleno de cuentas pendientes. De pronto, uno de los ingenieros interrumpió. Tenemos acceso al servidor raíz de los atacantes. Uno de los espejos funcionó. Me lancé sobre el teclado. Accedí al servidor. Y ahí estaba. Toda la estructura de la red paralela. Las transacciones ficticias. Las rutas fantasmas. Y lo más valioso, una lista de cómplices. Nombres, empresas pantalla, cuentas bancarias cifradas. Y al final, una carpeta. Titulado simplemente Martin Evidence. La abrí con manos temblorosas. Dentro había grabaciones de voz, correos, pruebas irrefutables de que Laura había estado trabajando durante más de un año con socios internacionales para desmantelar la red de Alejandro desde dentro. Y lo más impactante, una grabación de una videollamada con él, con Alejandro. Lo vi a él, sentado frente a la cámara, sonriendo. Mientras no toques mis cuentas personales, haz lo que quieras con el resto. Solo asegúrate de que parezca un sabotaje externo. Yo me encargaré del show. Mi mundo se detuvo. No, susurré. No puede ser. Él me miró, y su rostro se congeló. Isabel, no es lo que crees. ¿Me usaste? Yo no sabía que se saldría de control. Laura me prometió que sería temporal, que el sistema viejo era inútil, que tú ya no importabas. Me levanté. Sentí que el pecho se me partía en 1000 pedazos. No solo por la traición, no solo por la humillación, sino porque, incluso en el desastre, Alejandro no había aprendido nada. Seguía viéndome como una pieza útil, una carta de emergencia, una ficha de ajedrez, no como lo que siempre fui, la arquitecta, la fundadora, la única que podía salvar su imperio. Me acerqué al micrófono del servidor y grabé un mensaje que se distribuiría en cada terminal del sistema Martin Global, en cada sucursal, en cada país. Desde este momento, el control operativo de la red logística global pasa a manos del protocolo de seguridad de EOS, bajo supervisión de su creadora, Isabel Herrera. Cualquier intento de interferencia será detectado, bloqueado y reportado ante organismos internacionales. Este sistema ya no pertenece a una persona, pertenece al futuro. Presioné enviar y luego miré a Alejandro por última vez. Has perdido más que tu fortuna, has perdido tu lugar. Me fui sin mirar atrás, pero algo me decía que aún no era el final. Los días posteriores fueron un vendaval mediático. El nombre de Alejandro Martín, que una vez simbolizaba prestigio, eficiencia y poder, ahora aparecía en los titulares junto a palabras como fraude, traición y sabotaje empresarial. Las pruebas que recuperé del servidor, las grabaciones, los correos, las transacciones ilegales, fueron entregadas a las autoridades europeas a través de un canal seguro. No lo hice por venganza, lo hice por limpieza, por justicia. Martin Global entró en estado de intervención urgente. La Comisión Nacional del Mercado de Valores congeló las operaciones en bolsa y la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficio. La noticia se propagó como incendio en un campo seco. En menos de 72 horas, las oficinas de la empresa fueron intervenidas, los contratos externos suspendidos y las sedes internacionales selladas. Todo el imperio de Alejandro comenzó a desmoronarse, uno por uno. Y aún así no era eso lo que me pesaba. Era el silencio, el vacío después del grito, la forma en que, una vez más, tuve que arreglar lo que él rompió,
y cargar con las consecuencias. Me convocaron para declarar ante el Juzgado Central de Instrucción. Mi testimonio era crucial. Fui tratada no como cómplice, sino como testigo clave. Les conté todo. Desde la creación del sistema, las modificaciones que Alejandro permitió sin entenderlas, hasta el uso malicioso que Laura había hecho del código original. Todo con documentos, respaldos y fechas. Al salir del tribunal, una nube de periodistas me esperaba. ¿Usted salvó a Martín Global, señora Herrera? ¿Se siente vengada? ¿Volvería a trabajar con su exmarido si se lo pidiera? Me detuve un instante. Los flashes me cegaban. Pero hablé con voz firme. No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Lo que pasó no fue un accidente. Fue una consecuencia lógica de años de ego, de invisibilización, de estructuras que premian el poder, pero castigan la inteligencia cuando viene de una mujer. El video se hizo viral. Millones lo vieron. En especial mujeres. Mujeres que me escribieron desde todos los rincones del país. Ingenieras, programadoras, abogadas, madres, socias olvidadas. Todas con la misma historia contada en diferentes idiomas. Yo también fui borrada. Durante semanas no supe nada de Alejandro. Me dijeron que estaba en tratamiento psiquiátrico, aislado del escándalo, custodiado por abogados y asesores de crisis. Perdió su cargo como presidente ejecutivo. Perdió la mayoría de su patrimonio en indemnizaciones. Su círculo de hierro se evaporó como si nunca hubiera existido. Y entonces, una tarde gris de octubre apareció en mi puerta, solo, sin corbata, sin guardaespaldas, sin la arrogancia de antes. Necesitaba verte, dijo con la voz rota. Lo dejé pasar. No por compasión, sino por cierre. Porque hay cosas que una necesita mirar a los ojos para terminar de entenderlas. No vengo a pedirte perdón, susurró. Sé que no lo merezco. Solo quería agradecerte por no dejar que todo se hundiera. Lo observé en silencio. Vi en él no al monstruo de los titulares, ni al joven ambicioso que conocí años atrás. Vi a un hombre quebrado por su propia ceguera. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Alejandro? Le dije sin rencor. Que podrías haberlo tenido todo. Y no hablo del dinero, hablo de respeto, de equipo, de visión compartida. Pero elegiste olvidarme, borrarme, reemplazarme con una réplica. Él bajó la cabeza. Creí que eras parte del pasado. Yo era el futuro. Y tú no lo viste venir. Se levantó, no dijo nada más, y se fue. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, no por haber ganado, sino porque ya no cargaba con el peso de ser invisible. Aquel silencio con el que cerré la puerta fue el final simbólico de una era. No solo para mí, sino para muchas mujeres que me escribieron en los días que siguieron. Mi buzón electrónico se llenó de testimonios, cartas, confesiones. Me hablaban de jefes que las habían humillado, de socios que se apropiaron de sus ideas, de proyectos que llevaron el nombre de otros mientras ellas permanecían en la sombra. Historias que yo conocía de memoria, porque yo también las viví. Fue entonces cuando comprendí que esto ya no se trataba solo de mí o de Alejandro. Se trataba de un sistema entero construido para invisibilizar. Tomé una decisión. Fundé una nueva plataforma, EOS Project, en honor al módulo que me salvó y que diseñé cuando aún creía que el reconocimiento no importaba. Su objetivo era claro: financiar y visibilizar proyectos tecnológicos creados por mujeres, sobre todo aquellas que alguna vez fueron excluidas, borradas o simplemente ignoradas. En menos de un mes, EOS recibió apoyo de universidades, fundaciones privadas y empresas que deseaban limpiar su imagen. Ironías del sistema. Y aún así, acepté cada euro, porque sabía que cada centavo serviría para que otra mujer no tuviera que pelear sola. Fui invitada a hablar en conferencias. Di entrevistas. Recibí premios. Pero lo más importante fue la noche en que una joven programadora de Cádiz se me acercó, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Gracias. Porque cuando quise rendirme, vi tu video y decidí seguir». Ese momento valió más que todos los años de invisibilidad. Alejandro, por su parte, desapareció del foco público. Me contaron que se retiró a una finca en Galicia, lejos del ruido, del escándalo, de las memorias que aún lo perseguían. No volví a verlo. No lo busqué. Y si él alguna vez intentó encontrarme,
No lo supe. No me interesó, porque finalmente entendí que mi historia no necesitaba su nombre para ser completa, y a ti, que estás leyendo o escuchando esto ahora mismo, quiero decirte algo. No dejes que te borren. No permitas que otros se lleven el crédito de lo que has construido con tus propias manos. A veces, la única manera de salvar un imperio es reconstruirlo desde cero, pero esta vez con tu nombre en la cima. Si esta historia te tocó, si viste un reflejo en mis palabras, te invito a compartirla. Comenta lo que piensas, dale me gusta si alguna vez te subestimaron, y suscríbete para seguir descubriendo las historias reales detrás de los silencios que muchos intentaron ocultar. Porque en este canal, las sombras tienen voz, y tú mereces ser escuchada.